Mi nombre es Elías, y he visto el poder de Dios descender como fuego desde el cielo. He caminado por desiertos abrasadores, enfrentado reyes y reinas llenos de maldad, y he escuchado el susurro del Altísimo en medio de una tormenta. Mi vida no fue sencilla. Fui llamado para ser un profeta en tiempos oscuros, cuando mi pueblo se había apartado de Dios para adorar a ídolos. Yo era una voz solitaria en el desierto, desafiando no solo a los hombres, sino a las fuerzas espirituales que buscaban destruir la fe de Israel. Si estás dispuesto a escuchar mi relato, quiero contarte cómo Dios utilizó a un simple hombre para demostrar su poder, su justicia y su misericordia. Elías en tiempos de rebelión. Yo, Elías, soy un hombre de Tisbe, en la región de Galaad, un lugar pequeño y humilde que muchos ni siquiera reconocerían en un mapa. No provengo de una familia poderosa ni de una ciudad renombrada, pero el Señor me escogió para enfrentar a Acab, el rey de Israel. Acab, un hombre que no solo había abandonado al Dios de nuestros padres, sino que había llevado a toda la nación al borde de la destrucción espiritual. Este rey, seducido por Jezabel, su esposa extranjera, permitió que la adoración al falso dios, Baal, se infiltrara en Israel, desplazando los altares del Señor. Bajo el mandato de Jezabel, los altares sagrados fueron derribados, y los profetas del Dios verdadero, perseguidos y asesinados. El pueblo de Israel, confundido por las promesas de Jezabel y las falsas garantías de Baal, comenzó a inclinarse ante ídolos de madera y piedra, creyendo que Baal podía traer lluvia, fertilidad y prosperidad. Me dolía profundamente ver cómo mi pueblo, el pueblo que Dios había sacado de Egipto con mano poderosa, se alejaba de su Creador y Protector. El Señor me llamó para ser una voz en medio de la idolatría y la corrupción, un profeta que proclamara su verdad sin temor. Dios me envió con un mensaje que sacudiría a toda la nación. Me presenté ante el rey Acab con una valentía que no era mía, sino del Espíritu que me guiaba. Mirándolo a los ojos, declaré: Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Este no era un mensaje fácil de dar. Sabía que significaría mi persecución y probablemente mi muerte, pero también sabía que era necesario. Israel debía recordar que su prosperidad no venía de Baal, sino del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este anuncio de sequía no era solo un castigo, era un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para que el pueblo reflexionara y volviera al Señor. Escondido en el arroyo de Querit. Después de proclamar ese mensaje, Dios me dio una instrucción clara. Apártate de aquí y escóndete junto al arroyo de Querit, frente al Jordán. Era evidente que Jezabel y Acab buscarían mi vida con todas sus fuerzas, y Dios me estaba llevando a un lugar seguro. Querit, un pequeño arroyo en medio del desierto, sería mi refugio. Allí, lejos de la presencia de los hombres, experimenté la provisión directa de Dios de una manera que jamás podría haber imaginado. Aunque la tierra sufría por la sequía, el arroyo me proporcionaba agua fresca cada día. Pero lo que más me asombró fue cómo el Señor me sustentó con alimento. No envió ciervos ni maná desde el cielo. En cambio, utilizó a cuervos, aves consideradas impuras, para traerme pan y carne cada mañana y cada noche. Me sentía humilde al ver cómo el Creador de todo usaba métodos tan inusuales para cuidar de mí. No tenía lujos, pero nunca me faltó lo necesario. Dios estaba enseñándome una lección profunda. Su poder no se limita a los grandes milagros que asombran a las multitudes. También se manifiesta en el cuidado cotidiano de quienes confían en Él. Sin embargo, el arroyo eventualmente comenzó a secarse. Cada día veía cómo el agua disminuía, hasta que ya no quedó nada. Fue un momento de incertidumbre. Pensé, ¿qué haré ahora? Señor, tú me trajiste aquí, pero ahora, ¿a dónde iré? Pero Dios, en su fidelidad, ya tenía un plan. Me habló y me dijo: levántate, ve a Sarepta en Sidón, porque he mandado a una viuda allí que te sustente. Sarepta, Sidón, el territorio de Baal. ¿Cómo podría encontrar refugio en una tierra extranjera, donde Baal era adorado y mi Dios, despreciado? No entendía por qué el Señor me enviaba a ese lugar, pero decidí obedecer. Aprendí que cuando Dios da una instrucción,
No es nuestro trabajo cuestionarla, sino seguirla con fe. En ese momento no sabía lo que me esperaba, pero el Señor estaba a punto de mostrarme que su provisión y su poder no tienen límites, y que incluso en una tierra aparentemente hostil, Él puede demostrar su gloria. Así, me levanté y partí hacia Sarepta, confiando en que el mismo Dios que me había sustentado junto al arroyo, ahora haría algo nuevo para su propósito y su gloria. El milagro en Sarepta. Cuando llegué a Sarepta, vi a una mujer recogiendo leña. La llamé y le pedí un poco de agua y un pedazo de pan. Su respuesta fue desgarradora. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y después moriremos. Pero yo sabía que Dios tenía algo planeado. Le dije, no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de pan, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda obedeció, y el milagro ocurrió. Durante los días que estuve con ella, la harina y el aceite nunca se agotaron. Fue un recordatorio de que, incluso en tiempos de sequía y escasez, el Señor puede proveer de maneras sobrenaturales. Pero ese no fue el único milagro que ocurrió en Sarepta. Elías y la resurrección del hijo de la viuda. Un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. Ella, devastada, me confrontó. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a causar la muerte de mi hijo? Su dolor era palpable, y en ese momento, clamé al Señor con toda mi alma. Tomé al niño en mis brazos, lo llevé a mi habitación y oré. Señor mi Dios, ¿también has traído mal sobre esta viuda con quien me hospedo, haciéndole morir su hijo? Me tendí sobre el niño 3 veces clamando, Señor, devuelve la vida a este niño. Y Dios escuchó mi oración. El aliento volvió a su cuerpo, y lo entregué vivo a su madre. Ese milagro no solo restauró la vida del niño, sino también la fe de su madre. Ella dijo, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Este evento me recordó que el Dios a quien sirvo no solo controla la naturaleza, sino también la vida y la muerte. El Monte Carmelo, un fuego que no se apaga. Después de 3 años de sequía, Dios me envió nuevamente a confrontar a Acab. Le propuse un desafío en el Monte Carmelo, un enfrentamiento entre Baal y el Señor, para que todo Israel supiera quién es el verdadero Dios. Convocamos a los profetas de Baal, 450 en total, y les dije, que se nos den 2 bueyes, ellos escogerán uno, lo cortarán en pedazos y lo pondrán sobre leña, pero no pondrán fuego. Yo prepararé el otro buey y tampoco pondré fuego. Entonces invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron, gritaron y se cortaron con cuchillos, pero no hubo respuesta. Al llegar mi turno, restauré el altar del Señor, preparé el sacrificio y lo empapé con agua para que no quedara duda. Luego oré, Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Entonces descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. El pueblo cayó sobre sus rostros y dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. En ese momento, los profetas de Baal fueron ejecutados, y la sequía terminó con una lluvia abundante que trajo vida a la tierra. Elías en el desierto. Un profeta exhausto. Había visto el poder de Dios descender como fuego desde el cielo. Había presenciado cómo el pueblo de Israel volvía a clamar que el Señor es Dios, y había ejecutado a los profetas de Baal que habían llevado a la nación a la idolatría. Pero incluso después de una victoria tan grande, mi espíritu estaba quebrantado. No pasó mucho tiempo antes de que Jezabel, la reina que había traído el culto a Baal a Israel, enviara un mensaje amenazante.
Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que hiciste con mis profetas. Sus palabras resonaban como una sentencia de muerte, y mi corazón se llenó de miedo. Había enfrentado a 150 profetas falsos, pero la amenaza de Jezabel fue suficiente para desmoronarme. Huí al desierto, lejos de todo, llevando conmigo un peso que parecía insoportable. Me sentía derrotado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Me alejé tanto como pude, hasta que mi cuerpo no pudo más, y finalmente me desplomé bajo un arbusto. Allí en el silencio del desierto, mi desesperación salió a flote. Mi voz cargada de angustia se elevó al cielo. Señor, basta ya. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Sentí que no podía seguir adelante. Había hecho todo lo que estaba en mis manos, y sin embargo, parecía que nada había cambiado. El pueblo seguía dividido, y mi vida estaba en peligro. ¿De qué servía todo esto? Me quedé dormido, agotado, sin fuerzas ni esperanza. Pero incluso en mi estado de abatimiento, Dios no me dejó solo. En su compasión, envió a un ángel. Sentí un leve toque en mi hombro, y cuando abrí los ojos, el ángel me dijo, «Levántate y come». Frente a mí había un pan recién cocido y una jarra de agua. Aunque mi cuerpo estaba débil, comí y bebí, y volví a quedarme dormido. Una vez más, el ángel me tocó y me dijo, «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Esa simple acción, ese cuidado tan directo y personal, fue un recordatorio de que Dios no me había abandonado, incluso en mi debilidad. Con nuevas fuerzas viajé 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva, me refugié, buscando respuestas, buscando dirección. Fue en ese lugar donde el Señor me habló. «¿Qué haces aquí, Elías?». Su pregunta no era una acusación, sino una invitación a expresar lo que estaba en mi corazón. Le respondí con sinceridad, «He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada. Solo yo he quedado y buscan quitarme la vida». En ese momento, Dios no respondió con reproches ni explicaciones inmediatas. En cambio me dijo, «Sal y ponte delante de mí en el monte». Entonces algo extraordinario ocurrió. Primero vino un viento poderoso que desgajaba montañas y rompía peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después un fuego ardiente pasó frente a mí, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible, un sonido tan suave y tranquilo que me llenó de reverencia. Fue en ese susurro donde escuché su voz. Dios me recordó que su poder no siempre se manifiesta en eventos grandiosos y espectaculares. A veces, su presencia se encuentra en la quietud, en lo sencillo, en lo que requiere silencio y atención para percibirlo. En ese momento, entendí que no estaba solo. Dios tenía un plan más grande del que yo podía comprender. Aunque me sentía aislado y derrotado, Él me aseguró que aún había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. No era el único, y mi misión no había terminado. Dios me dio nuevas instrucciones. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como mi sucesor en el ministerio profético. Con esto entendí que mi trabajo no era sostenerlo todo por mí mismo. Dios estaba levantando a otros para cumplir su propósito, y mi cansancio no era un obstáculo para su obra. Salí de ese monte renovado, no porque mis circunstancias hubieran cambiado, sino porque mi perspectiva lo había hecho. Aprendí que el llamado de Dios no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra disposición para confiar en Él, incluso cuando nos sentimos agotados. En mi debilidad, Dios me mostró su fortaleza. En mi desesperación, me recordó que su plan siempre sigue en marcha. Y en ese susurro apacible, encontré la paz para seguir adelante. Conclusión. Mi vida no fue fácil, pero cada momento demostró que el Señor es fiel. Si mi historia te inspira, recuerda que el Dios de Elías sigue siendo el mismo. Escucha su voz, incluso en el susurro,
y confía en que Él siempre cumple su palabra.